con la cuarta Feria Municipal del Libro y Fomento a la Lectura. Vamos a proceder con la primera actividad, la cual es una presentación de un libro, y posterior a ello haremos la inauguración oficial por agenda de nuestro presidente municipal, que nos visitará en unos minutitos más. Así que vamos a dar inicio con la primera actividad, no sin antes agradecerle a todas las personas que hacen posible esta Feria del Libro, al comité organizador de la Feria del Libro, donde se encuentran varios compañeras y compañeros que son quienes nos ayudan a coordinar todas estas actividades, y también a los expositores que se encuentran con nosotros, a los que también les recomendamos que se den una vueltecita ahorita que haya un momento para que puedan observar lo que nos ofrece la librería Carlos Fuentes, la librería Mundo del Niño, la librería Charlie, que se encuentra a mi lado izquierdo. También tenemos las ediciones culturales Zapotlán, también de mi lado izquierdo. Carmen del Toro Lomelí, que se encuentra también en esta esquina del jardín. Y a nuestros amigos y colegas, profesores de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur, que se encuentran también con nosotros, y que bueno, ellos son unas bibliotecas andantes, así que más que los libros los traen ellos ya dentro de sus conocimientos. Bien, la primera actividad es la presentación de un libro que lleva por nombre Señorita Mares, Dimensiones de la Práctica Profesional Docente, de María Mares Germán, maestra legendaria. El autor y presentador de este libro es el profesor Carlos Efrén Rangel. Esta maestra María Mares, para quienes no hayan escuchado de ella, es oriunda de Autlán y tiene una gran historia y una gran trayectoria en la práctica y la enseñanza en la docencia. Más datos les dará el propio autor, de quien me voy a permitir dar una breve reseña. Carlos Efrén Rangel es profesor de secundaria, en donde imparte la disciplina de español. También es profesor de la unidad 143 UPN Autlán, en donde atiende principalmente el programa de maestría en educación básica. En ese espacio es editor de Mediadores, revista de divulgación educativa. Su trayectoria como investigador incluye la publicación de 2 libros, Cartas de lo Anómalo en 2021 y Señorita Mares en 2026. También algunas publicaciones en revistas y capítulos de libros sobre 3 líneas de investigación: educación para la ciudadanía, desarrollo profesional docente y comunicación educativa. Desde hace más de 8 años es autor en el portal Letra Fría, con la columna semanal Un letrero en la pizarra, en la que se analizan temáticas educativas, además de creador de contenido en redes sociales con la temática educativa. Carlos Efrén Rangel García es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación del ITESO, también de la maestría en Educación Básica por la unidad 143 UPN Autlán, y actualmente estudia el doctorado en Desarrollo Educativo en énfasis en formación de profesores en la misma unidad 11 UPN Aguascalientes. Bien, pues quiero pedirles por favor que recibamos con un fuerte aplauso al profesor Carlos Efrén Rangel. Gracias. Éxito. Muy amable, gracias. Aprecio muchísimo estos aplausos y la verdad algo que suelo hacer con mucha frecuencia en pláticas como esta es pedirles a todas ustedes un favor, a todos ustedes, también a los chiquitos de la primaria. Mucho gusto saludarla, maestra. Aplauso lo quiero compartir principalmente con mis compañeros que organizamos la Feria Municipal del Libro, en mi caso ya hace algunos años, pero también con las autoridades, las regidoras que hacen posible con su apoyo, su respaldo al gobierno municipal, la promoción del libro y la lectura. Este aplauso que me dieron antes lo quiero compartir con ellos, pero les quiero pedir un aplauso más. Quisiera pedirles, sí, espérenme, ahorita les digo quién. Quisiera pedirles que todas y todos los que estamos aquí traigamos a nuestra mente, a nuestro recuerdo que vive en nuestro corazón, el nombre y el recuerdo de alguna maestra o algún maestro que en su paso por la primaria, por la secundaria, por la universidad, donde vaya cada quien, haya influido notablemente en su vida, porque los trataba bien, porque sus clases estaban chidas, porque lo recuerdan más allá del contenido que les enseñó.
alguien lo quiere decir, yo quisiera decir, por ejemplo, Efrén, Manuel, Raúl. ¿Alguien quiere decir en voz alta? Maestra Silvia. ¿Alguien más quisiera decir así fuerte en voz alta el nombre de algún maestro? Maestra Cristina. Maestra Cristina. El maestro Fausto Maldonado. El maestro Fausto. La maestra Anaí. Vianey. Muy bien. Aunque no lo hayan dicho, confío en que haya venido a su corazón el nombre y la imagen de ese maestro. El aplauso que les quiero pedir es precisamente para esos maestros. ¿Le dan un aplauso a esos maestros que los marcaron en su vida? Bueno, la idea de pedirles este aplauso para los maestros es que precisamente este libro trata sobre una maestra que marcó la vida y el corazón y la trayectoria de una larga generación de autlenses que tuvieron la virtud de cambiar y transformar nuestra ciudad y el municipio en el que vivimos. Les platico que cuando la maestra María Mares Germán era una profesional activa, por ahí en la Revolución y en la posrevolución, Autlán era un pueblo de alrededor de 11,000 habitantes, dependiendo por supuesto del año, dependiendo de la fuente que consulten, 10,000, 11,000 habitantes. Y que en general era un pueblo relativamente pequeño y un tanto aislado del resto de Jalisco. Para que se den una idea, en esa época todavía no existía el puente del Corcovado y salir de Autlán en época de lluvias era muy complicado. Tampoco había radiodifusoras, ni internet, ni teléfono. Y entonces no había mucha diferencia entre un pueblo como Autlán y el resto de los pueblos de la región. Sin embargo, las personas que ella formó y que pasaron por su salón empujaron el desarrollo de Autlán para ser cabecera de región y una de las ciudades más reconocidas de la zona. Entre las personas que formó, les voy a mencionar algunos nombres para que podamos como valorarlo. Este pueblo, este municipio se llama Autlán de Navarro, en honor a un general que se llamó Paulino Navarro Serrano. Ese señor, Paulino Navarro, fue alumno de María Mares. Después, otro general también importante, que fue gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional, vivió aquí en Autlán, aunque nació en Cuautitlán, vivió su infancia aquí en Autlán, y el general Marcelino García Barragán fue alumno de la maestra María Mares. Para las chicas más o menos jóvenes que ubiquen quién es este señor, es el abuelo del guapo Harfuch, ¿no? Así a lo mejor ya lo ubican más fácil. Luego hay un personaje todavía de otro ámbito, que en el caso de los que nos gustan los libros y la academia lo valoramos mucho, que es Antonio Alatorre. Para que se den una idea, estuvo a la altura de Octavio Paz en un debate muy encarnizado con el tema de la interpretación de los poemas de Sor Juana, y hubo en algún momento una anécdota que me gusta mucho, que es que en algún momento Ernesto Zedillo, cuando era secretario de Educación, le dijo: oye, la educación en México está pues muy fallando, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil, yo fui alumno de una maestra allá en un pueblito de Jalisco, y lo único que tenemos que hacer es hacer lo mismo que hacía ella, a ese nivel. Está Antonio Alatorre. Hay otros que también me gustan mucho, como Alfonso Corona Blake, que fue cineasta, productor de cine, ganó una cantidad importante de Arieles. Y ya a nivel local, la verdad es que es injusto porque no se puede recordar a todos y fueron muy valiosos, pero permítanme recordar a alguien bien importante, que personalmente yo le tengo mucha gratitud y mucho reconocimiento. Don Ernesto Medina Lima, que fue el fundador de la Benemérita en la región, que fue periodista, que fue escritor, y entre otras cosas maravillosas y que yo aprecio mucho, es que fundó Radio Costa, la primera estación de la región, nuestra primera estación de radio. El hecho de haber tenido una radiodifusora y un medio de comunicación conectó a Autlán y le dio ese crecimiento muy desarrollado que no tuvieron los pueblos alrededor. Entonces, esa clase de personas formó María Mares, y también formó a alguien que yo valoro mucho. No es una sola persona, sino un grupo de personas. En Autlán vivían personas bien honestas, bien dignas, trabajadoras, igual que ahora, pero en ese entonces estudiar era una dificultad muy grande. María Mares formó a personas que incluyeron en su proyecto de vida educarse ellos como profesionales.
y los que no pudieron ellos mismos formarse como profesionales se hicieron un gran esfuerzo porque sus hijos se convirtieran en abogados, en médicos, en profesores, en ingenieros, y todos ellos en su conjunto han provocado que Autlán haya dejado de ser un pueblo de 10,000 habitantes muy aislado a la verdad a ser una de las ciudades donde se vive más a gusto. Y lo digo con conocimiento de causa porque he vivido en varias, entonces en Autlán se vive muy bien y es muy chido tener esta ciudad así. María Mares es abuela de todas esas ideas porque ella les dio clases a esta larga serie de personajes. Entonces hubo un momento cuando mi hija Eva entraba de recién a la primaria, que estando de visita en Guadalajara, andábamos por la rotonda de los jaliscienses ilustres y para interesarla, porque estaba nerviosa en entrar a la primaria y tal, le dije, mira hija, aquí en esta plaza que tiene a los personajes más destacados de Jalisco, dije, hay 2 personas de Autlán. Bueno, yo asumía que son de Autlán, era Efraín González Luna, y Marcelino García Barragán. Y como teníamos como muy fresco la onda de la primaria, le dije, mira qué chistoso, los 2 tuvieron a la misma maestra. Ya con el tiempo descubrí que Efraín González Luna estuvo en el instituto, que difícilmente fue alumno de la maestra María Mares, pero fue una idea inicial que fue corrigiéndose. Lo que sí, con la investigación entendí, pues que ella debió haber hecho muchas cosas buenas, muchos procedimientos adecuados, con los cuales los maestros actuales podríamos retomar, copiarle, aprenderle y tratar de proponerlo para esta época con las condiciones de esta época. Adaptarlo a partir de un proceso de pensamiento y discernimiento. Así me llamó la atención el personaje. Y a partir de ahí tomé varias decisiones. Este libro, que es chiquito, y hay una razón para que sea así, tiene 3 propósitos fundamentales. El primero es el reconocimiento. María Mares murió en 1969, a meses de cumplir 90 años. En la parte final de su vida terminó básicamente sola, relativamente pobre. Me cuentan las personas que convivieron en estas últimas épocas con ella, que la enterraron una tarde de junio con las primeras lluvias de esa temporada y que la transportaron en un cortejo muy triste porque estaba lloviendo y que cuando mucho 10 personas. Sin embargo, es a veces difícil creer que una persona que murió así, pobre y abandonada, en algún momento fue merecedora de honores muy grandes que empiezan como a oxidarse. Las estatuas empezaron a acumular polvo. Algunos de los reconocimientos son que tanto en Autlán como en Guadalajara hay calles que se llaman María Mares. Otros reconocimientos importantes es que la plaza que está aquí en el Templo de la Purísima propiamente no es un atrio del templo, es una plazoleta municipal como este jardín. Y esa plazoleta se llama María Mares. Ahí está una escultura, una estructura que actualmente, hace muchos años, de verdad muchísimos años, se robaron el busto de bronce de la maestra, pero queda una placa que dice María Mares Educadora. Y ahí debería estar una estatua. En vida le hicieron reconocimientos como darle la medalla a Manuel López Cotilla, que es la más importante que le pueden dar a un maestro en Jalisco. Le hicieron reconocimientos en el Teatro Mutualista, que ahora es una tienda de ropa, antes fue el cine, todo ese rollo. Ahí sus alumnos le reconocieron mucho. Entonces, creo que las personas que vivimos en Autlán, sobre todo los chicos, los jóvenes y por supuesto también los adultos, no es responsabilidad exclusiva de ustedes, podemos seguir aprendiendo de personas que ayudaron a transformar y a mejorar nuestra realidad sin quitarles el reconocimiento. María Mares es esa clase de personas que deberíamos de tener presente a lo largo de nuestra vida por el amor con el que se entregó a la profesión, pero también con el compromiso con el que hizo las cosas. Si algo caracterizó a la maestra María Mares y que creo que las nuevas generaciones y los que todavía ejercemos alguna profesión tendríamos que aprenderles, es el rigor. Y el rigor que empieza aplicándolo en nosotros mismos. Miren, creo que en ese sentido, en los últimos años ha habido un movimiento que yo celebro y que saludo con mucho gusto y con mucho respeto, que es la reivindicación del papel de las mujeres. Déjenme darles como otro dato para hacer notar que en ese tema María Mares tiene mucho que enseñar. En la época en donde ella estaba a punto de entrar al momento laboral de su vida, tenía
la opción de hacer lo mismo que hicieron todas las maestras de esa época, porque así se acostumbraba. Ir a una de las escuelas municipales que en ese entonces existían, que era la Escuela Superior de Niños o la Escuela Superior de Niñas, tal, y pedir que alguna maestra ya formada le diera chance de practicar y ya convertirse en una maestra, porque ese era el procedimiento, así trabajaban los maestros. Sin embargo, ella decidió romper moldes y con mucho rigor dijo, si quiero ser maestra me voy a formar como maestra. Y se fue a estudiar a Colima, a la Normal, y hasta donde yo pude investigar, fue la primera maestra con un título normalista que trabajó aquí en Autlán. El rigor también se aplica en la manera en la que nos formamos, en la manera que vivimos y en la manera que proponemos. Entonces, buscábamos este primer objetivo, el reconocimiento, el quitarle el polvo a las estructuras, a las estatuas, y que otra vez volviéramos a hablar bien de este personaje que transformó la vida de Autlán. En segundo lugar, quisiera hablar de lo que busqué aportar a nivel de conocimiento, reconocimiento y conocimiento. Y en eso, honestamente, pensé mucho en las personas que nos estamos formando continuamente como profesores, los alumnos en formación de las universidades relacionadas con la formación de profesores, como es la Normal o la UPN, pero también, por ejemplo, me dice el maestro Jesús que los jóvenes que aquí nos acompañan tienen interés, o muchos, por azares de la vida, concluyen o usan sus conocimientos en espacios escolares. Entonces, intenté que este libro también nos aportara muchos datos a los profesores y a los que nos estamos formando para ver cómo le hacemos para que nuestros alumnos aprendan mejor. ¿Cómo le hacemos para que se conviertan en personas sanas, con valores y que transformen? Por supuesto que se necesita un acercamiento muy personal, muy humano, pero también hay estrategias, ¿saben? También hay una teoría antes, también hay cosas que podríamos hacer. Y entonces, pues puse especial énfasis en tratar de rescatar de los documentos y de los relatos todas aquellas ideas que pudieran llegar y que pudieran convertirse en guía. Yo les quiero compartir ahorita brevemente dos, porque entiendo que no es un público completamente especializado en educación, pero son dos anécdotas que a mí me parecen interesantes, bonitas. Una es el señor Jaime Llamas García, también otro gran autlense destacado, que la verdad que fundador del Mutualista, si mal no recuerdo, diputado durante muchos años, y a los de La Cotilla, no hay que olvidar que fue el fundador de La Cotilla, el principal promotor de que nuestra escuela exista. Digo nuestra escuela porque trabajo en La Cotilla, soy maestro de La Cotilla. Muy bien. Entonces, hay una anécdota muy bonita que dice que don Jaime recordaba que la maestra sacaba a los grupos, eran niños, eran en la Escuela Superior para Niños, solo niños, y tomados de la mano, como de la edad de estos chavitos, me imagino yo a ellos, se tomaban de la mano y empezaban a caminar por las calles de alrededor de Autlán. La Escuela Superior para Niños, quienes no lo sepan, es la finca que está a contraesquina de la presidencia, aquí por Borbón, por Antonio Borbón, la que lleva a las montañas. En una esquina está la presidencia, por la misma cuadra al final, esa era la Escuela Superior para Niños. Ahí trabajaba María Mares. Y entonces los sacaba, ¿no?, por las calles de Autlán y los ponía a caminar. Y les decía, chicos, ¿ya vieron cómo se llama esta calle? Ah, sí, se llama Felipe Carrillo Puerto. ¿Y quién fue Felipe Carrillo Puerto? Y empezaban a platicar, gobernador de Yucatán. ¿Dónde está Yucatán? No, pues en la península de allá de abajo, pues hacia el sur. ¿Y quién vivía en Yucatán? Por los mayas. ¿Y qué le debemos a los mayas? La invención del número 0, una comunidad con estudios astronómicos avanzados, que construyó una civilización que, por cierto, todavía existe. En un paseíto les metió historia, narrativa, política, geografía, a lo mejor hasta gastronomía, arte, de todo. Muchos años después, las neurociencias aplicadas a la educación le han dado la total razón a María Mares, porque el aprendizaje no entra solo por el oído, ni entra solo por lo que ves, entra sobre todo por las sensaciones. Y pregúntenles a estos chavos que a lo mejor dentro de algún tiempo no van a recordar lo que yo estoy diciendo, y está bien, pero sí se van a acordar cómo se sintieron hoy. Sí se van a acordar que la pasaron bien con sus amigos, que a lo mejor hacía calor, pero habrá algún dato, alguna idea que se les va a quedar permanente.
Eso hacía María Mares antes de que se inventara cómo hacerlo. Y esa anécdota a mí también me parece como muy importante y muy maravillosa. Es probable, cambio de anécdota, es probable que algunos de nosotros, sobre todo los adultos, hayamos escuchado el término de nueva escuela mexicana, sobre todo por un tema de política. Hay quien está muy a favor y hay quien está muy en contra. No vengo a eso. El punto es que la nueva escuela mexicana, entre muchas otras cosas, hace énfasis en la relación que debe tener la escuela con las comunidades. Y nos invitan a los maestros, por ejemplo, a que invitemos a especialistas, a profesionistas, a personas que practican algún oficio, llevarlos al salón, para que un carpintero les explique a los muchachos cómo trabaja la madera, la diferencia entre el pino y el cedro, por decir algo, la utilidad, cómo le hace y tal, y que los muchachos se aprendan ese tipo de cosas. La otra cosa a la que nos invita es sacar a los muchachos de la escuela y que conozcan esta clase de espacios, que reconozcan el museo, que vayan a la biblioteca, que hagan un proyecto del Museo Arqueológico de las Urracas, algo que hicimos hace poco ahí en la Cotilla, porque esa relación, dicen, hace saber que el conocimiento nunca está aislado, que el aprendizaje siempre ocurre como un ambiente comunitario. Y pues eso lo hacía María Mares, insisto, hace 100 años. Invitaba a infinidad de filarmónicos, de carpinteros, de talabarteros, a que les enseñaran a los niños cómo hacer esos trabajos, no porque se fueran a dedicar a eso, sino porque reconocer las virtudes de las personas a su alrededor, porque conocer el lugar en donde se ejercían y donde iban a vivir, les permitía precisamente transformar esas realidades. Hace rato, al empezar, les decía, lo que hicieron los alumnos de María Mares fue transformar la realidad de Autlán. Yo creo que no hubieran podido hacerlo si antes no lo hubieran conocido. Una de las formas en que lo hacía, además de invitar, era que a lo largo del ciclo aprendían a fabricar productos especiales. Y casi todos los recuerdan, artesanales y productos así como de consumo. Y casi todos los que yo entrevisté recuerdan las salsas. ¿Se han puesto a pensar la cantidad de empresas productoras de salsas que hay en Autlán? O sea, no voy a ser comercial, ¿no? Pero hay muchísimas y hay una gran tradición de producción de salsas en Autlán. Y es maravilloso. Pues en la escuela, no sé si ahí empezó o ya retomaban una tradición, siempre producían salsas. Chiles de todo tipo, lo cual me parece que consolida la idea que retomó pues la nueva escuela mexicana 100 años después. Hagan lo que hacían en la escuela superior para niños y ya está. Entonces, reconocimiento, conocimiento, y la otra cosa que me propuse es que fuera entretenimiento. A veces cuando se dice, un libro de investigación educativa, vamos a pensar que utiliza una metodología súper seria, densa, digo que igual sí hay que hacerlo, pues, que cita un montón de teoría, que tiene un montón de textos de teóricos y tal, y yo decidí renunciar a eso. Decidí que si bien el tema podía abordarlo desde una lógica hermenéutica, que podía recuperar con análisis de discurso, no sé, pudo haber hecho como muchas cosas, decidí que yo deseaba que una figura como este tipo estuviera al alcance de muchas personas, les estén relacionadas con la educación o no estén relacionadas con la educación. Y entonces opté por el relato como principal forma narrativa que le da sustento al libro. Si se fijan, es un libro bien chiquito en cuanto a hojas. No me quise extender demasiado para que fuera accesible para muchos lectores. Y utilicé sobre todo la figura y el recurso de la anécdota. Encontré a lo largo de la investigación, que duró un montón de tiempo, 4 años, una cosa así, a personas que habían convivido con personas que habían convivido con María Mares. Me encontré únicamente, yo personalmente solo pude conocer a 2 personas, a don Antonio García, creo que se llamaba, murió en el proceso, y a don Gabriel Lima Velázquez, como que estuvieron en la Escuela Superior para Niños, aunque la maestra María ya no les dio clase. Pero no hay nadie que, por ejemplo, su papá fue alumno de María Mares, no tuviera alguna anécdota de María Mares.
Entonces empecé a reconstruir las anécdotas, empecé a reconstruir cómo los trataba, qué hacían, cómo los recibían, qué hacían los 16 de septiembre, cómo acostumbraba a dar sus clases y por supuesto un montón de documentos. Quiero cerrar mi participación con dos anécdotas más que a mí me parecen memorables y que me parecen bien chidas. ¿Quién creen que era el cantante de moda cuando María Mares era maestra? ¿Quién se imagina? Agustín Lara, precisamente. Completamente. Y hay que decirlo que Agustín Lara, si bien ahora lo tenemos, claro, es un artista memorable, no dudo de nada de su capacidad, pero en ese momento había muchas personas que lo catalogaban como un autor cabaretero, así se le llamaban. O sea, habla de relaciones y de borracheras y tal. No era como una música culta. Ahora sí, es de culto, claro, y más por los pasos dobles, pero bueno. En ese entonces no tanto. Y entonces don Antonio Latorre narra en una de sus muchas entrevistas que dio sobre María Mares, la más importante allí en Meyer, que a él una de las cosas que le sorprendía era lo abierta que era Mariquita Mares. En pos de que aprendieran, ella a lo mejor no les ponía música clásica, ni les ponía, no sé, canciones, él dice como Mambrú, se fue a la guerra y esas cosas que deberían de escuchar los niños, sino que los hacía escuchar a Agustín Lara, que reflexionaran sobre lo que decía y así producir ambiente. Desde que yo leí esa anécdota uso a Bad Bunny en mis clases. En algún momento va a pasar. O sea, lo que le pasó a Hawái también nos da mucha oportunidad de hablar de colonialismo, de apropiación cultural, de mecanismo de emancipación y por supuesto de los distintos tipos de las distintas variables del español que puede haber en los distintos países. En fin, cosas como esa. Y la otra cosa, por ejemplo, de entretenimiento, también, bueno, cada quien le puede resultar entretenido anécdotas diferentes, pero otro tipo de entretenimiento tiene que ver con la manera en la que trataba a los niños más chiquitos. Hay una anécdota en donde le dijo a un niño, ven, vas a ser el declamador de este poema. Y el niño con mucho rigor se aprendió la letra y la declamaba y trataba de darle énfasis a una historia o a otra. Pero llegó el momento de presentárselo a María Mares y le dijo, no, con mímica. Y el otro niño, no, de veras, con mímica. Oh, pues, con mímica, hazlo con mímica. Y se suelta a llorar el niño. Maestra, es que no sé qué es mímica. Y entonces lo comprendió, lo abrazó, ahí lo estuvo, por supuesto, abrazando y el asunto así terminó. Toda esa clase de anécdotas conociendo la parte humana, la verdad es que a mí me entretuvo mucho. Yo creo que cuando lean el libro, si me hacen el favor de leerlo, si algo de esto les llamó la atención, más de alguna anécdota les va a ser significativa. Hay personas que por alguna cosa o por otra, normalmente pues hay regidores que tuvieron el honor de conocerlo desde antes, pudieron conocerlo antes, algunos ya me empezaron a decir, oye, lo que dices de tal cosa, sí pasó así, pero aparte otra situación. Y están generando esta clase de diálogos que son los maravillosos y que confío que con eso el nombre de María Mares pueda resurgir en Autlán con reconocimiento, con conocimiento y con entretenimiento. Yo les agradezco muchísimo estos momentos en que pudieron escucharme. Por supuesto que los invito a seguir honrando la memoria de sus profesores, de honrando el acto trascendente y transformador de estudiar y por supuesto que sigamos amando a Autlán, mejorándolo y transformándolo tanto como sea posible y lo que esté en nuestras manos. Muchísimas gracias. Y creo, no sé si hay momento, tiempo de todavía algunas preguntas, Gaby, si alguien tiene. ¿Sí? Adelante. Voy a tomar agua. Bien, pues ese es el aplauso para el profesor Carlos Efraín Rangel, que ahora le voy a pedir que se relaje tantito, pueda sentarse. Y vamos a invitar también a las personas que nos acompañan, si alguien tiene una pregunta para poder permitirle al autor de este libro contestarle directamente a alguien que tenga algún cuestionamiento, alguna duda, alguna aportación, alumnos de las escuelas presentes o también el público en general. Por favor, levánteme la mano y le llevamos el micrófono hasta su lugar.
Sí, buenos días. Buenos días, maestra. Maestro Efrén, pues solo felicitarlo. Su relato muy interesante, muy ameno, muy emotivo. Es pues de gran trascendencia la participación de María Mares aquí en Autlán. Y pues enhorabuena que todos seamos lectores de su obra. Muchas Muchísimas gracias, maestra. Sí, sobre todo los maestros, la maestra también tiene un gran experiencia en el trabajo con personas con discapacidad, es sumamente valioso. Yo creo que María Mares estaría orgulloso de esas exposiciones de pintura para personas con alguna discapacidad visual. Eso es genial, maestra. De verdad, muchas gracias. Carlos, Hola, primero muchísimas gracias porque siempre es un placer escucharte, esa manera tan creativa y tan interesante que tienes de narrar las cosas, la verdad es que cautiva. Entonces primero agradecerte que lo hagas de esa forma y preguntarte ¿qué tanto te implicó hacer como justo este proceso de tener tanta información y hacer un libro tan chiquito y hacerlo desde esta perspectiva de la narración? O sea, ¿cómo fue ese proceso de traducir tantos datos a una narración pues mucho más accesible o sencilla, si se puede denominar así? Gracias. Los viejos vicios. Es que Vaquero es periodista, es reportera. Yo hace algunos años ejercí como reportero de tiempo completo, y entonces en ese oficio uno adquiere precisamente algunas herramientas para dar un procesamiento técnico a los datos sin perder la lógica de la narrativa. Entonces, ¿qué me implicó? Pues el trabajo lo más serio posible de investigación. La verdad que sí fueron muchos años y estoy muy agradecido con muchas personas que me facilitaron documentos, fotografías, testimonios, tiempo de entrevista, y pues me di la tarea de sistematizar todos esos datos. Y una vez que pude encontrar patrones, que pude hacer comparativas, pues tuve la oportunidad como de entender cuál era la historia y cuál era la